Creo que no me falta nada. Entonces vamos a hacer el ejercicio 4, lo vamos a hacer no sé, un poquito extraño. Voy a arrancar con algo del 4C, para empezar a hacer algo práctico primero, después vamos a hacer una demostración que pide el 4.1, que es 2 líneas literalmente. Después vamos a volver y vamos a encarar lo que hicimos recién, pero de otra manera. Vamos a estar trabajando con coordenadas polares. Vamos a pasar constantemente de las coordenadas comunes, las cartesianas, a polares. Esa va a ser la idea. Entonces, primero como alguno dijo que estaba medio flojo y además no sé cómo están de teórico, pero vamos a entrar con la idea de lo que vamos a estar haciendo. Y el ejercicio 4, vamos a empezar con el C. C. ¿Qué vamos a tener acá? En general, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar límites de funciones, pero ahora de varias variables. Esa es la idea de hoy. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ejercicio 4, perdón, vamos acá. Estudiar límites de funciones en varias variables. Eso es lo que vamos a hacer. De funciones en varias variables, basándonos fuertemente en varias variables, o de varias variables. Nos vamos a basar fuertemente en lo que sabemos de una variable. ¿Sí? Vamos a basarnos fuertemente en los límites que sabemos calcular, que son los límites de una variable. Esa es la idea. Entonces, para introducir, voy a introducir primero uno de 4C, como para generar idea. Que la función es la siguiente, es f de x. F de x y es y sobre x, y cuando x es distinto de 0, y después 0 si x es igual a 0. Es una función. Entonces, vamos a demostrar que no tiene límite cuando x y tienden al punto 0, 0. Cuando tienden al punto 0, 0, esta función no va a tener límite. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo es la idea? Es aproximándonos de distintas maneras. Porque, ¿qué es lo que pasa ahora? Este es el dominio de la función. Esto es R2. El dominio. Acá no está la función. Están los valores que tomamos. Y queremos ver qué pasa cuando nos aproximamos al 0, 0. ¿Sí? La pregunta de acá es, ¿cómo es el límite de f de x y cuando x y, los dos, tienden a 0? Entonces, ¿qué pasa con esta función? Esta función está definida de dos maneras distintas. Tiene una definición para cuando x es 0, o sea, acá vale 0. O sea, si evaluamos en cualquier puntito de acá, la función nos vale 0 porque la coordenada x es 0, y en el resto, todo acá tiene otra definición. Tiene otro valor. ¿Sí? O sea, si evaluamos acá, es hacer el cociente, y sobre x. Entonces, ¿qué va a pasar con este límite? No va a existir. No va a existir. Es lo que vamos a ver. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser la idea? La idea es que si nos acercamos a 0, 0, ahora que tenemos dos variables, nos podemos acercar de distintas formas. ¿Cómo extender x y a 0, 0? Bueno, podría ser acercarnos por acá. Venir bajando por esta línea y ver cuánto vale. Esa podría ser una manera. Otra manera podría ser acercarnos por acá. Esto es el dominio, acuérdense. Es acá, los puntos que toma la función. Otra manera podría ser tender x e y a 0, pero tendernos tipo así. ¿Está? Y vamos a ver que si nos acercamos de distintas maneras o por distintos lados, vamos a tener distintos límites. Y eso va a hacer que no exista el límite este. Esa es la idea. Para demostrar que un límite no existe, vemos que si nos acercamos por una manera y por otra, nos dan distintos valores. Y acercarnos, que ahora vamos a ver bien qué es acercarnos, por acá o por acá, va a ser simplemente calcular un límite como los de cálculo 1. Entonces, la idea acá es ¿por qué no existe este límite? Si nos acercamos por acá, voy a cambiar de color, pero acercarnos por
lo azul, lo voy a poner ahora así. Acercarnos por acá. Acuérdense que queremos hallar el límite. ¿Ah? Esto es acercarnos por x menos x. O sea, nos acercamos por esta recta. ¿Ah? Definimos esta recta, que a x la asocia a menos x, y nos acercamos por acá. ¿Ah? Esa es la azul. Entonces, cuando hacemos ese límite, ¿ah? Ahora en vez de 2 dimensiones tenemos una, porque en verdad el y queda determinado por el x. Eso es lo que tienen que ver. ¿Ah? Perdón. Acercarnos por acá es hacer el límite de f de x menos x con x tendiendo a 0. ¿Ah? Y eso es igual al límite con x tendiendo a 0. Estamos acá, entonces la función vale y sobre x, el y ahora es menos x, entonces nos queda el límite de menos 1, perdón, es igual a menos 1. ¿Ah? Esa es la idea que vamos a hacer acá. Entonces, si nos acercamos por acá, el límite nos da menos 1. Y obviamente, si nos acercamos por acá, que ahora lo voy a escribir igual, el límite nos va a dar 0, porque nos acercamos por un lugar donde toda la función vale 0. ¿Ah? Entonces, si nos acercamos por dos lugares distintos, tenemos límites distintos, entonces no puede existir el límite. Esa es la idea intuitiva, ¿sí? Y es la manera que vamos a usar en general, después le vamos a agregar lo de polares, para ver que un límite no existe en varias variables. Es decir, si nos acercamos por distintas maneras, nos da distintos numeritos. ¿Está? Y acá, voy a hacer esta de acá, acercarnos por la del rojo, sería simplemente que el x fuera 0 e ir acercando y hacer acercarnos por rojo, es acercarnos por cuando x vale 0 e y vale y. ¿Sí? Es esto de acá. Entonces cuando hacemos el límite ahí, si nos acercamos por ahí, nos queda el límite cuando y tiende a 0, porque x ya es 0, ¿ah? De la función de xy, bueno, que x es 0, ¿verdad? ¿Ah? Y esto ya estaba definido por el 0, la función ahí está definida como 0, ¿ah? Por la función, cuando x vale 0, la función vale 0, y esto es 0. Entonces nos acercamos por dos lugares distintos, por dos rectas distintas, las rectas tienen una dimensión, por eso vamos a poder hacer esto que nos quede solo un valor, porque el otro va a quedar determinado. Acá el y queda determinado por el x, entonces cambiamos y por menos x y tenemos solo una variable tendiendo a 0. En este caso el x es 0, entonces solo tenemos una variable tendiendo a 0, la otra ya es. Entonces nos quedan límites de RNR, es decir, de una dimensión como sabíamos hacer, y si nos acercamos por distintas rectas, nos dan distintos valores. Y por eso afirmamos que no existe el límite. Eso es lo que vamos a hacer en general en la clase de hoy. Vamos a demostrar vamos a demostrar que no existen ciertos límites. Después vamos a dar una manera de ver cómo afirmar que existen algunos límites. Y ven que no tiene tanto de teórico, es una idea intuitiva de para ver que no existe un límite, vemos que acercándonos por distintos lugares nos da distinto. No sé si está claro, si quieren que repita algo. Perdonen que... y la compañera me corrigió. Sí, perdón. Se le había escrito... No sé qué había escrito. No sé qué me corrigió. A ver. Acá, porque en verdad yo lo que tenía era... ¿Qué tenía acá? Tenía que x e y tendían a 0. En este caso, y es menos x. Entonces tengo x tendiendo a 0 e y tendiendo a 0. Pero estas dos cosas son lo mismo, no nos aporta nada. Entonces la borramos. Acá lo mismo, acá teníamos, era el límite cuando y tendía a 0 y x tendía a 0. Pero acá x es 0. Estamos evaluando cuando x es 0. Entonces, esta de acá no nos aporta información. Entonces, se va. ¿Se entiende la idea? Esta es obvia, porque el x ya es 0, entonces en verdad el único que tiene que tender a 0 es el y, para acercarnos al 0, 0. Pero acá lo que pasa es que, como el x tiende a 0 y estoy tomando el y que es el opuesto, los dos se me van a ir a 0. La parte
Sí, vamos a hacer todo el 4. Quería introducir simplemente la noción para los que estén más flojos de teórico, no sé si lo han visto esto. Perdón. Les anda trancado, perdón, no sé si. La recta. Esta recta de acá, la azulcita. A ver. Sí, esta recta de acá es la recta x menos x, o sea, en el 1 vale menos 1. Estoy tomando una recta particular. Por ejemplo, la que en 1 vale menos 1. ¿Ah? Esta recta de acá es una manera de acercarme al 0, 0. Me puedo acercar por esta recta al 0, 0. ¿Qué pasa con los valores de esta recta? Los valores siempre tienen las coordenadas opuestas. Es lo que estoy diciendo acá. Para la coordenada x, la otra coordenada es la opuesta. Podría haber tomado, no sé, esta recta de acá. ¿Ah? ¿Qué hubiera pasado con esta recta? ¿Cómo hubiera sido? Por ejemplo, hubiera sido lo mismo, hubiera sido, pero acá en vez de un x. En vez de un menos x, un x. O sea, acercarnos por acá es evaluar la función en xx y hacer tender x a 0. ¿Ah? Son distintas maneras de acercarnos al 0, 0. A que eso en una variable no pasaba. En una variable teníamos solo una manera de acercarnos a algo. Bueno, dos, por derecha y por izquierda. Y veíamos que queríamos ver siempre que coincidían para afirmar que había un límite. Acá no tenemos por derecha y por izquierda, tenemos muchísimas maneras. Claro, es así, cambio la i por lo que quiero, básicamente. Mientras me esté acercando al 0, 0, ¿tá? Lo puedo cambiar, a ver. Si no quedó claro, hacemos, ¿cómo sería este de acá? Acercarnos por acá, ¿qué límite tendría? ¿Qué límite tendría ir a acercarnos por esta recta y viendo cómo la función? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos acercamos por cierto lugar y vemos cómo va valiendo la función y a qué tiende. ¿Ah? Acercarnos por lo de verde sería acercarnos por la recta que tiene todos los valores así, xx. Entonces, sería hacer este límite, sería ir evaluando la función en los xx, o sea, en los que tienen las dos coordenadas iguales, y después hacer tender el x a 0. Entonces, acá de esta manera nos vamos a acercarnos al 0, 0, y el límite nos va a dar 1. Porque la definición acá es y sobre x, entonces nos va a dar el límite de 1, que es 1. Tenemos ya tres límites distintos. Si nos acercamos por acá, nos daba menos 1. Si nos acercamos por acá, la función siempre valía 0, entonces el límite era 0. Y si nos acercamos por acá, la función siempre valía 1, entonces el límite vale 1, acercándonos así por lo verde. Según cómo nos acerquemos, después podemos inventar más cosas raras, que lo vamos a ver un poquito más al final de la clase. Podríamos haber puesto en vez de x acá, haber puesto x cuadrado, por poner ahí. Lo vamos a ver después. Pero lo importante es que las dos cosas estas se nos vayan a 0. Eso es lo importante, porque es lo que estamos viendo. El límite cuando las dos coordenadas se nos van a 0. Nada más que una queda determinada por la otra y ya está. Pero lo importante es poner dos cosas acá que las dos se vayan a 0. Eso es lo importante. En este caso pusimos xx o x menos x. Podríamos haber puesto x cuadrado o x cuadrado más x o cosas así. Mientras se vayan las dos cosas a 0, vamos a estar viendo un límite. Vamos a estar tendiendo a 0, 0 y vamos a estar viendo un resultado. Si existiera el límite, nos acercáramos como nos acercáramos, por cualquier sentido, siempre sería el mismo valor. Entonces no existe porque si nos acercamos por acá vale 0, por acá 1, por la azul menos 1, y todo así. ¿Sí? No sé si quedó. No entendí, Valentina, si es pregunta o es aclaración para un compañero. Tenemos esto, queremos ver si existe el límite en el 0, 0, nos acercamos por distintos lados, hallamos los límites, y vemos que como no son iguales, entonces no existe el límite. Esto es como comprobar que el límite por derecha y por izquierda era distinto, entonces no existía el límite. Es la misma idea. Si nos acercamos por distintos lados, no... ¿Cómo es?
tenemos distintos resultados, como quien dice. Tenemos distintos candidatos a límites y es único el límite, entonces no pasa. Era pregunta, si quieren miren, vamos a hacer el otro más, que es un segundito de hacer esto. Hacemos el 4, este era el 4C2, vamos a hacer otro del 4C también. Vamos a hacer el 4C3. Si quieren, para ir agarrando como la intuición de cómo funciona. Es f de x igual 1, ¿sí? 0 menor que y menor que x cuadrado y 0 en el resto, 0 si no. Entonces vemos el dominio. Otra vez queremos hallar el límite cuando tiende a 0, 0. ¿No? ¿Qué es lo que pasa con esta función? Esto es el dominio, acuérdense, no es ninguna gráfica ni nada. ¿No? Lo que pasa con esta función es que entre esto y esto de acá, que sería el x cuadrado, o sea, cuando y está acá, o sea, entre estos valores, acá vale 1. Ahí, 0 menor que y, menor que y cuadrado, entonces la función vale 1. ¿Sí? En cambio, en el resto de los valores, ¿sí? Si miramos incluso el 0, 0, pero miramos todos estos de acá, toda esta parte negrita, acá la función vale 0. Función vale 0. Si la dibujáramos en 3D, lo que pasaría es que todo esto que está negrito quedaría en el 0 y todo esto rojo, el valor de la función estaría así, 1 para arriba. Sería como un escalón salto. Ahí está en el aire. ¿No? Pero no interesa. Lo importante es que en el dominio, en todos estos, si evaluamos la función todo acá, va a pasar esto, entonces va a valer 0. Y si la evaluamos en estos valorcitos de acá, la función nos vale 1. Entonces, es otra vez lo mismo. ¿No? Porque si nosotros nos acercamos, por ejemplo, por acá, por decir algo, ¿no? Si nos acercamos por acá, el límite, siempre toda la función vale 0, el límite nos va a dar 0. Ahora lo escribo bien, pero lo intuitivo es lo importante. En cambio, si nos acercamos, yo que sé, por acá, siempre vamos a estar evaluando todo en 1. Acá en todo esto azul, la función siempre vale 1 para todos estos puntos. Entonces el límite nos va a dar 1. Entonces vamos a demostrar que no existe el límite. Y eso es lo que escribo. No existe el límite cuando x tiende al 0, 0 de f de x. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, que sería lo verde. Sería lo verde. La verdecita acá. Si nos acercamos por esta flecha, no sé qué también ven los colores, sino me dicen. Si nos acercamos por esta flecha, que es tender x a 0, bueno, a 0 por izquierda, pero no interesa, es tender a x así a 0, y el y evaluado en 0. 0 menos es esto. Es ver la función acá. Es ver la función cuando el x se va acercando y el y siempre vale 0. Entonces, es el límite, cuando x tiende a 0 menos, pero con 0 más sería la misma cosa, de f de x y acá 0. Eso es lo que estamos viendo acá. Si nos acercamos por acá, los valores que vamos a ir viendo para cada uno de estos puntos es el f de x, que es la coordenada x, el valor y es 0. Y acá, si vemos la función, ya dije, la función en estos lados siempre vale 0. Entonces es el límite, cuando x tiende a 0, de 0, que es 0. O sea, si nos acercamos por acá y hacemos límite de una dimensión, nos va a converger a 0. El límite va a ser 0. En cambio, si nos acercamos por lo azul, lo azul sería, esta recta la pueden ver como x cuadrado sobre 2, o sea, x cuadrado era la rojita esta, x cuadrado sobre 2 está del medio. Si nos acercamos por la azul, acercarnos por la azul es ir evaluando en qué? Ir evaluando en el punto x y en el punto x cuadrado sobre 2. Acá x y acá x cuadrado sobre 2. Y hacemos tender el x a 0. Esto es ir acercándonos por esta rectita azul.
que hace así. Dado un x, en x cuadrado sobre 2, miramos la función cuánto vale ahí. Dado otro x, miramos x cuadrado sobre 2, miramos este punto, vemos cómo vale la función ahí. Y así nos vamos acercando a la x a 0 y viendo cuánto vale la función. Esto de acá, porque cumple esto de acá arriba, nos va a dar el límite, cuando x tiende a 0, de 1. Y eso es 1. Sí, me voy a tomar el tiempo para sacar la mayor dudas posibles, la mayor cantidad de dudas. Lucía, a ver. La clase pasada dice de parcial, la solución. Esta van a ver que no la vamos a poder encarar por polares, pero nos estamos adelantando. Ya vamos a ver bien qué es eso. Pero la idea es otra vez lo mismo. ¿Sí? Queremos ver si existe el límite acá. En verdad queremos comprobar que el límite no existe. Para comprobar que este límite no existe, o sea que no existe el límite cuando x tiende a 0, 0, lo que hacemos es ver que límites por distintos lados nos dan valores distintos. Lo mismo, vuelvo a repetir, que en la variable. El límite por derecha nos daba algo, el límite por izquierda nos daba otra cosa. No existía el límite. Entonces, acá tenemos no existe solo derecha e izquierda, tenemos un millón de infinitas maneras de tender. Entonces, si tendemos por estas flechitas de acá, que es ir evaluando en x y en el y0, esta es la recta x0, en altura 0 y valor x. Entonces, si nos acercamos por acá, la función va a valer 0. Porque no va a cumplir esto, obviamente, porque el y es 0. Entonces, por toda esta rayita verde, la función vale 0. Entonces, si nos acercamos por la rayita verde, nos va a dar el límite, nos va a dar 0. Estamos tendiendo a 0, 0 por acá por lo verde, y el valor que nos va a tender por acá es 0. Ahora, si tendemos por esta curvita de acá, que está metida en esta zona roja, que es exactamente esto de acá, o sea, donde la función vale 1, si nos acercamos por acá, acá la función en cualquier punto de esta cosa azul, la función siempre vale 1, porque cumplen esto de acá. Entonces, si nos acercamos por acá, que sería en este caso una derecha posible, o sea, una manera de tender al 0, 0, nos acercamos por acá al 0, 0, eso nos va a dar 1, el límite 1. Como lo formalizamos, bueno, vamos evaluando la función en estos puntos azules, que son coordenada x y altura de x cuadrado sobre 2. Que es justamente esta parabolita. Entonces vamos evaluando en estos valores, ¿sí? Y hacemos tender el x a 0 y vemos cuánto nos da. Esa es la idea. Entonces, si evaluamos en cualquiera de estos valores azules, la función vale 1. Si hacemos tender el x a 0, tender el límite cuando x tiende a 0 de la función constante 1 es 1. No pasa nada. O sea, Malena, si vos ves, o sea, el límite en este punto de acá, por ejemplo, en este punto de acá rojo, existe. Porque, por ejemplo, porque la única manera de tender va a ser con algo acá. O sea, para tender acá a un puntito acá rojo, tenés que entrar en la zona roja. Entonces siempre va a dar 1 el límite, por ejemplo. Ahora, si la tenemos definida así, como en partes, y en una parte vale 1 y en otra vale 0, y en el 0 es justo donde se da el cambio, no va a ser continua. Es como una función de una variable, que la tengamos, cuando definíamos una función así, no sé, que hacía acá, así, y por acá arrancaba acá. En este punto no va a ser continuo. Por un lado el límite nos da una cosa y por el otro nos da otra. O dos pisos, que me hacen así, y acá la función hace así. Esta función en este puntito de acá no es continua. Nos acercamos por derecha, nos da algo. Nos acercamos por izquierda, nos da otra cosa. Acá no estamos viendo el dominio, acá estamos viendo el gráfico de la función. Son dos cosas distintas. Acá es una función de RNR, de una variable, y bueno, y si definimos en un punto, o sea, dos valores posibles, como quien dice, la partimos ahí a la función, que es lo que estamos haciendo acá básicamente. Bueno, el límite por derecha nos va a dar una cosa, el límite por izquierda otra, y no va a existir el límite. Esto es exactamente lo mismo. Sáquense las dudas. No sé si quedó claro, si no quedó claro.
Pero sí, básicamente lo que decís, sí. Obviamente, si le partís en un punto de la función, o sea, definís para estos puntos de acá vale una cosa, para esto de allá vale otra cosa, obviamente en ese punto va a haber una discontinuidad. ¿Ah? Bueno, ¿alguien más? ¿Tiene dudas? Sáquenselas. ¿Sí? Así hacemos el ejercicio. Vamos a buscar otra manera de hacer más o menos lo mismo que acá, pero de otra manera. Nada más. Ahora vamos a hallar de nuevo estos límites. ¿Ah? Sí, sí, no sé, no me creo que haya quedado tan todo claro. ¿Sí? O sea que pregunten tranquilamente. ¿No? Me frenan si algo no entiendo. Entonces, vamos a ir a otra manera de estudiar. Vamos a hacer otra manera de estudiar lo mismo, ¿no? Que en el fondo están muy, sí, muy parecidas, tienen la misma base, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Tá? Una noción que quiero dar, que después vamos a ver un ejemplo, pero este es un ejemplo, de hecho. ¿Ah? No, ¿yo qué dije? Que para que no exista un límite, o sea, acercarnos por acá y acercarnos por otro lugar, nos da distinto. ¿Ah? Ahora, no alcanza con que, por ejemplo, con que todas las rectas nos dé lo mismo para decir eso. ¿Ah? No quiero entreverarlos, pero si acá agarran cualquier recta, ahora agarramos una parábola. Pero si agarramos rectas, cualquier recta que agarremos, el límite nos va a dar 0. Sin embargo, por la parábola nos da 1. Entonces, aunque agarremos cualquier recta, toda recta, y nos dé el límite, o sea, que nos dé el mismo límite, no alcanza. Si acá agarran cualquier recta, bueno, esta de acá vale 0. Pero si agarran cualquier otra recta, en un momento está como por arriba de una parábola, porque la parábola se mete más rápido. Entonces, la recta en un momento, cualquier recta que agarren, va a estar así. Entonces va a empezar a valer 0. Entonces, les quiero dejar como el ruido, que vamos a confirmar un poquito en un ratito. Pero si nosotros agarramos cualquier recta y tendemos al 0, 0 por esa recta y hacemos el límite, siempre nos va a dar 0. En cambio, no es continua esta función en el 0, 0. No es continua porque ya vimos que por esta parábola, si nos acercamos por acá, nos da 1. Incluso, es como decía lo que decía un poco la compañera, o sea, es evidente que no es continua la función si la definimos acá 0 y acá, o sea, pegado, vale 1. En estos puntitos acá que están pegados. Y sin embargo, las rectas, que parecería ser que todas las rectas son bastantes cosas, todas las rectas no nos alcanzan para darnos cuenta de que no es continuo. O sea, si hubiéramos probado todo el día con rectas para buscar otro límite, no lo hubiéramos encontrado. Ahí es algo muy sencillo a ojo de darnos cuenta que es una función que no es continua en el 0. Y sin embargo, las rectas, que a priori pensamos que son muchas, o que alcanza para ver todos los casos, no nos sirven. Con rectas no hubiéramos encontrado un contraejemplo, no hubiéramos encontrado así, límites. Quiero que se queden con eso. A veces vamos a tener que usar parábola porque con las rectas, como en este caso, no da. Entonces vamos ahora, si no hay dudas de esto, que las debería haber, vamos a hacer un poquito del ejercicio el ejercicio 4, que arranca con una demostración, no se asusten porque son básicamente 2 líneas, la demostración, y después ya vamos a empezar a aplicar eso que demostramos para esto mismo. Entonces, vamos con el ejercicio 4. ¿Qué ejercicio es? Ya lo escribo, el ejercicio 4. Ejercicio 4. Y vamos a empezar por la parte A. No sé si tienen la letra. Yo copio. Vamos a probar. Es el límite. Bueno, primero voy a escribir las hipótesis para tener lo que está pasando. ¿Sí? Vamos a tener una función definida en U, R2 en R. Este U de acá va a ser la bola pinchada. Ahora
hinchada, el centro R y radio 0, 0. O sea, vamos a tener el dominio de la función, va a ser así. Bueno, imagínense que me sale bien el dibujo, pero va a ser todo esto de acá sin el puntito, sin el 0, 0. O sea, todo acá está definido en la función. Ahí está la bola hinchada, esto sería radio R y centro 0, 0. ¿Sí? Acá va a estar vamos a poner igual. Sí, ahí va a estar definida nuestra función. Y vamos a hacer un cambio de variable, que va a ser muy intuitivo. ¿Qué pasa con estos puntos de acá? ¿Qué pasa con estos puntos de acá? Yo los puedo ver. Todos estos puntos están definidos por un radio y un ángulo, lo mismo que hacíamos en complejo. A cualquier puntito de esa bola lo pueden ver como, ¿sí? Como un ángulo. Me está quedando espantoso este dibujo. Y un radio. Ahora no. Entonces, vamos a definir acá. Estos puntos de acá, los que van a estar en verde, son los que tienen. ¿Sí? Esto va a ser el radio y esto va a ser el ángulo. Y acá va a estar 2pi y acá 0. Entonces, estos puntos de acá adentro, ¿sí? Son los puntos que están entre 0 y R, que eso va a representar el radio, 0R, y el ángulo está entre 0, cerrado, y 2pi. Entonces acá, ¿cuál es la idea? Que acá hay una biyección. ¿Qué quiere decir? Que hay una correspondencia 1 a 1. Si ustedes miran, por ejemplo, me quedo sin colores, el azul. El uso de nuevo el azul. Por ejemplo, si ustedes miran acá una bolita adentro, una bola adentro, no sé, de radio R chiquita, por decir algo, si no ven bien me avisan, esos van a ser los puntos que van a estar acá. Van a estar correspondidos con estos de acá. Porque son los que tienen radio R' y el ángulo entre 0 y 2pi. Dan toda la vuelta. Y lo mismo con, si agarran una bolita, van a ser los puntos de acá. Entonces a cada punto le corresponde uno de acá. ¿Cómo hacen? Mirá, buscan el radio, tunga y después el ángulo. Y ese es el punto que les corresponde. Entonces acá hay una biyección. Que le vamos a llamar, si quieren B. Y B va a estar definida por lo mismo que hacemos en complejo. Si tenemos el ángulo y el radio, sacamos el XY haciendo R coseno de θ, R seno de θ. B de R θ. Es una función. Entonces, vuelvo a repetir. Cualquier punto de esta bola, que es la del centro, el 0 no está, por eso el radio 0 acá no está incluido. ¿Sí? Entonces, la bola de centro 0, 0 y cierto radio va a estar en biyección, que significa que para cada uno de estos hay uno de estos, y viceversa, ¿sí? Con este cuadradito de acá, que esto va a representar el radio y después la coordenada ahí va a decir el ángulo. Y la biyección es esta, es la de complejo. O sea, si tenemos el radio y el ángulo, para pasar de acá para allá, nada, simplemente hacemos R por coseno de θ, R por seno de θ, y nos da las coordenadas cartesianas. Bueno, acuérdense de frenarme, si a mí me da un poquito de miedo estas cosas, no sé cómo están, si están muy claros o no. A ustedes, ¿sí? Si tienen que preguntar y repreguntarme, freno. Entonces, de acá, a partir de acá teníamos la función f, que iba a los reales, ¿sí? Desde u a los reales. Entonces vamos a tener otra función, g. ¿Qué va a ser g? Nada, va a ser una pavada. Va a pasar de acá a acá y después de acá la función. A ver. F de. Le voy a poner así. Ese es. R coseno de θ, R seno de θ. ¿Qué? A ver. La misma idea. F, si nosotros le damos un punto en coordenadas x, y nos da el valor. Imagínense que es temperatura. Le damos un punto acá y nos dice la temperatura. A G, con G nos hacemos un poco lo misterioso. En vez de darle el punto, le damos el radio y el ángulo. Entonces G lo que dice es, bueno,
Vos me das el radio del ángulo, lo paso al punto cartesiano y me fijo la temperatura ahí. ¿Tá? Es la misma función, nada más que acá vista con radio ángulo y acá con el punto cartesiano. ¿Tá? Sí, es exactamente eso, más nada. ¿Tá? Tenemos una función que lo que hace es, lo vuelvo a decir, le damos el radio y el ángulo en vez de darle el punto directo. ¿Tá? Se la complicamos un poquito a G, pero G nada, se aviva. Pasa de acá a acá y después sabe para los puntos cartesianos, F nos da el valor función. ¿No? Entonces esto es el teórico y con esto ya va a salir en un segundito. ¿Ah? ¿Por qué? Porque acá nos pide el límite cuando xy tende a 0, 0, de f de xy. ¿Ah? Esto va a existir, sinceramente sí. No voy a copiar la letra porque no me da el espacio, va a ser poner la definición y después una línea más, nada más que eso. R y R' no son el mismo. A ver, perdón, gracias por el aviso. Sí, es una R chiquita. A estos puntos de acá con radio R' y cualquier ángulo entre 0 y 2 pi va a corresponder con esta vuelta. Acuérdense, bueno, los órdenes no están incluidos, pero si no, esta de acá correspondería con la gran vuelta. Entonces, definición de existe límite. Ponemos la definición para el 4A y van a ver que sale en un segundo. ¿La definición cuál es? Es que para todo epsilon es idéntico a lo de una variable, existe delta mayor que 0, ¿sí? Tal que si xy pertenece a la bola pinchada, bueno, vamos a ponerle el límite de acá, le vamos a poner un nombre para que nos quede lindo, ¿sí? El límite es L, ¿sí? Si para todo epsilon existe un delta, tal que si x y están bien cerquita de L, ¿tá? Están en la bola de centro L y radio. Perdón. Vamos a usar la notación de acá mejor. ¿Tá? Si está bien cerquita del 0, 0 a delta, esto es la bola de centro 0, 0 y radio delta, entonces f de xy menos L es menor que epsilon. O sea, para cualquier valor, o sea, si nosotros queremos acercar tanto este f de x a L como querramos, tenemos un delta que nos lo da. O sea, si lo queremos acercar, estas dos cosas estén bien cerquita, no sé, a menos de 0,001, hay un delta, un radio, al que miramos bien ahí en esa función y cumple eso. Está bien cerquita la función de L. Es la definición de cálculo 1, nada más que acá teníamos, cuando teníamos una variable, teníamos x menos delta menor a x menos 0 menor a delta. ¿Ah? Y ahora, bueno, tenemos la misma idea, pero en topología de nuevo. Si esto quiere decir que x e y están muy cerca de 0, 0. Que están cerca de delta. ¿Ah? Y bueno, y esto es cambiar las cosas y ya queda. ¿Ah? Vamos a ponerle si quieren. No, lo voy a dejar así. ¿Qué es que xy pertenezca acá? ¿Ah? Estos xy los puedo ver como un θ y un r. ¿Ah? O sea, estos xy de acá van a ser puntos y que van a tener un radio y un ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar que para que xy esté en la bola de centro 0, 0 y radio delta? Bueno, lo que tiene que pasar, ¿tá? Esto de acá ahora lo voy a cambiar, pero es lo mismo, ¿tá? Que x e y sean b de r chiquita, θ, con r menor que delta. ¿Ah? Que x y estén en la bola de centro 0 y radio delta, quiere decir que si los vemos acá, simplemente tienen radio menor que delta. Es eso, nada más. ¿Sí? Quiere decir que si los vemos acá, o sea, si vemos el radio del ángulo, el radio es menor que delta. Entonces vamos a cambiar eso por esto y ya quedó el ejercicio. ¿No? Ya quedó el ejercicio. Entonces, esta condición de acá es lo mismo que esta de acá. ¿Sí? Que xy se iguala con R menor que
¿Ah? Y bueno, y ya está. Ya está, ¿por qué? Porque ahora x y son esto, entonces lo metemos acá. En vez de poner x y le decimos, mira, ahora tenemos las coordenadas acá de rectita, las ponemos acá, y f de b de esto va a ser g. En vez de evaluar f de x y, vamos a decir, vamos a g, que es la misma función, de rectita, tiene que cumplir esto. En vez de ponerle, usar f, que nos daba el valor funcional para las coordenadas cartesianas, vamos a usar g, que nos da el mismo valor, pero dándole el radio delante. El radio, va a ser menos L, menos X. Vamos a cambiar esto por X y ya queda. Es la misma, nada más, teníamos una condición de que X y estuvieran en la bola de centro 0, 0, 0 y radio delta, y eso es exactamente lo mismo que los X y, vistos acá, tengan radio menor que delta. Era eso, que tengan radio menor que delta. Y después que los valores funcionales de los X y menos L sean menor que epsilon, es lo mismo. Bueno, ahora en vez de usar X y, usamos las coordenadas que ya tenemos, las polares, es lo mismo que cumplan esto. Porque f de x y es lo mismo que g de rectita. Entonces cambiamos cada cosa y ya está. De rectita, menos L, y menos X. Aquí. Y ahí quedó. G de rectita. Acá simplemente estamos diciendo es que para cualquier valor rtita, ¿sí? O sea, ya esto no nos sirve de nada. Lo que estamos diciendo es que para cualquier rtita, ¿sí? El G con R menor que delta, un R menor que delta, esto se cumple. Entonces, sacamos esto y ponemos R menor que delta. Y esto se tiene que cumplir para todo. ¿Se entiende cuál era la idea? La idea era, la definición nos pedía que x y, si x y estaban acá, en vez de la bola de R' con un delta, o sea, estaban en la bola de centro 0, 0 y radio delta, el f de ellos tenía que cumplir esto acá. Entonces, simplemente pasamos a ver cuáles esas condiciones, pero vistas acá. ¿Tá? La condición de que estuviera en la bola de centro 0 y radio delta es que el radio sea menor que delta. ¿Tá? Y la condición de que la f cumpliera tal cosa es la condición de que la g, que es la misma función para estas coordenadas, cumpla eso. La f si es r menor que delta, entonces cumple aquello. Para todo, r mayor que 0, θ menor perteneciente allá a 0, 2π, para cualquier cosa. Y ahora ya dejó de usar la definición. Este es el ejercicio. O sea, ya quedó. Pusimos la definición y después vimos qué era lo que nos decía la definición, pero visto en coordenadas acá. Lo vuelvo a repetir. La definición nos decía que los XY tenían que estar en una bola de centro 0, 0 y radio delta. Eso significa que las coordenadas polares, el radio tenía que ser menor que delta. Y después nos decía que la función de esos valores, menos L, tenía que ser el valor absoluto menor que epsilon. Entonces, el f de esos valores es el g, por como lo definimos, de estos de acá. Es ver la función, pero en vez de dar las coordenadas cartesianas, le damos las polares directamente. De norma en el absoluto no, porque no es con simple, porque esto es R. ¿Sí? Acá la función va de R2 en R. O sea que el límite este es un real. No hay norma. Estamos en los reales. Y esta G también vale real. Esto es un valor absoluto de un número real. Primero, eso para la pregunta, Daniel. No, el delta no, porque a mí me pedían que XY estuviera en la bola de centro 0, 0. Vamos a cambiarla acá para que ya que usar el mismo dibujo. A nosotros nos decían que XY estaba en la bola de centro 0, 0 y radio delta, o sea que estaba acá. Yo puse que eso es lo mismo que sus correspondientes, como quien dice, su radio y su ángulo
cumplieran que estaban acá. Porque se asocian estos, ¿sí? Estos puntos de acá adentro son estos de acá. Son los que tienen radio menor que delta. Y ángulo, cualquier cosa. Eso fue lo que puse ahí. El B es la correspondencia, es una formalidad. Es lo que asigna a cada punto su coordenada. Y funciona para los dos lados, es una disección. La condición de que los x y estuvieran acá es que sus correspondientes acá, o sea, su ángulo y su radio, estén acá. O sea, que es simplemente que el radio sea menor que delta. Y no pone ninguna condición sobre el ángulo. No sé, Valentina, si eso te aclaro o no. Pero, sí, todo bien. Bueno, más dudas, más dudas. Después con esta definición ya sale con esta proposición. Eso es. Sí, nada, eso no. Van a ver que prácticamente se entiende muy bien cuando lo usemos. ¿Sí? Para calcular, para que un límite exista, o sea, para que un límite sea L, vamos a tener otra función, porque acá no está metida la G por ningún lado, está la G, pero la G es la función, pero evaluándola en polares. ¿Sí? Y vamos a tener que ver que cumpla esto, que van a ver que es súper sencillo. Entonces, voy a borrar un poquito, acuérdense de las hipótesis, en qué caso estamos, pero con aquel dibujito. Y lo voy a dejar escrito acá, que ya quedó pronto. Ya con esto ya está, el ejemplo 4. Límite de f de xy, cuando xy tiende a 0, 0, es L, sí, solamente sí, para todo epsilon mayor que 0, ¿sí? Existe un delta mayor que 0, con estos paréntesis, cosa mía. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 que cumple ¿qué? Sí. R es menor que delta, entonces G de R theta, bueno, no olvidé el espacio, pero para tenerlo nomás. Si R es menor que D, entonces G de R theta menos L es menor que epsilon para todo ángulo. A 0. Es lo que acabamos de ver. Lo pasé, lo escribí arriba para tenerlo a mano, que es para hacer el control B, que es otra cosita así, y después ya lo empezamos a usar bien usado y nos olvidamos de este tema. En el B, también es una, eso sí, sí. Aquí sí tiende a 0, 0, nos dice que este límite existe. Entonces, lo que vamos a demostrar es que el límite cuando R tiende a 0 es que de R theta es igual a L para todo theta. ¿Qué significa esto? Ahora lo vamos a ver bien. Después vamos a usar el contrarrecíproco. Pero es que si nosotros miramos, ¿sí? Lo vamos a ver acá. Ya los dibujitos me quedaron un poco apretados. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Es que si el límite cuando me acerco a 0, 0 me da L, ¿sí? O sea, me acerco por cualquier lado, lo que vimos hoy, me da L, eso implica que si yo me acerco por ángulos fijos, o sea, fijo un ángulo y me voy acercando, que es acercarse por rectas de ángulo θ, eso me da L. Esto de acá es, en las palabras, acercarme por rectas de ángulo θ. Es acercarme, por ejemplo, vamos a limpiar un poquito el dibujo. Lo que me está diciendo, y es lo que vamos a usar constantemente, este resultado va a ser el que vamos a usar, en verdad, bueno, el contrarrecíproco, es que
acá, ¿no? Tenemos así. ¿Existía el límite? Si existe el límite, sí fue lo que hablamos al principio de la clase. Entonces, si yo fijo un ángulo y me acerco por ahí, ¿no? Fijo un ángulo θ, y me acerco por esta recta, ¿no? Fijo un ángulo, voy viendo cómo va la función en un ángulo fijo, y achicando el R, achicando el radio, ¿no? Ese límite me va a tener que dar él, ¿no? Para cualquier ángulo que yo agarre. O sea que si yo me agarro otra rectángulo con otro ángulo, ¿tá? También me va a dar L. Si yo me acerco por acá, me da L. Si yo me acerco por acá, me da L. Si me acerco por acá, me da L. Fue lo que hicimos al principio de la clase. Porque fue al revés. Fue para ver que no existía esto, encontramos dos que nos daban distinto. ¿Ah? Entonces, esto es un poquito la formalidad. ¿Ah? La función, cuando tiende a 0, 0, nos da cierto L. Eso implica que si nos acercamos por cualquier recta, nos va a dar, y hacemos un límite, esto es un límite límite de cálculo 1, hay una sola variable, la otra es un parámetro fijo. Entonces fijamos un ángulo y miramos así la función, evaluando en ese ángulo, siempre ese límite nos da L. Ahí la demostración sale sencillamente de lo de arriba. ¿Tá? Demostración. Dado θ o fijado θ, fijado θ. Y fijado θ, ¿no? Para todo epsilon mayor que 0, ¿sí? Existe delta mayor que 0, que es el mismo que el de allá arriba. Esto existe. ¿Ah? Por la parte A, tenemos aquel delta, ¿sí? Que hay que si R menor que delta, entonces G de R θ menos L es menor a epsilon. ¿Ah? Y esto es justamente, ¿ah? Esto de acá, ¿sí? Si lo ven como una función de una variable que es R, porque el θ está fijo, es un parámetro, esto de acá es la definición de cálculo 1, ¿ah? De que el límite, cuando R tiende a 0, de G de R θ es 0. O sea, agarramos un θ cualquiera, entonces esta función de un solo parámetro, porque este lo fijamos, la variable es R acá, el límite nos da L. Usando el mismo. ¿Sí? Todo esto por la parte A. Porque se cumplía para todo θ, en particular para uno que hayamos querido nosotros. Entonces, fijado un θ, se cumple esto, y bueno, para todo θ se cumple. Sí, Agustina, sí. Daniel, no entiendo qué es, o sea, lo otro es exactamente lo de acá. No entendí muy bien la pregunta. De fijar o sea, dejar el θ variable. No sé qué sería el cable. Acuérdense que la notación polar de R3 tiene dos ángulos, ¿sí? O sea, no se casa con un ángulo. Tenés un radio, tenés dos ángulos. ¿Sabes? Se generaliza distinto. ¿Ah? Ahora, acuérdense lo que yo les dije hoy. ¿Sí? El mismo ejemplito que hoy. El inverso no pasa. O sea, si nosotros siempre, si esto se da, o sea, ¿sí? Esto se da significa que nos da el mismo límite si nos acercamos por cualquier recta, ángulo θ, no necesariamente implica que la función nos dé, el límite nos dé, ya lo vimos hoy vimos el segundo caso que vimos hoy, que yo les comenté, se los comenté por arriba, pero lo vamos a ver un poquito mejor con esta otra. Era una, ¿se acuerdan? Que tenía una parábola, ¿sí? Y si nos acercamos por una parábola conseguíamos otro límite. Sin embargo, por cualquier recta nos daba el mismo valor. Entonces estaba acá, pero no cumplía aquello allá. Esto es acercarme por rectas de ángulo θ. Esto es ver la función en cierto R, en cierto θ. Fijo el ángulo, varío el radio y lo único que estoy viendo es cuánto vale la función en estos puntos acá. Entonces, eso es una función de una variable. Me das el radio y te digo cuánto vale acá. ¿Sí? Cuando empiezo a tender a 0 es un límite donde tiene que dar el mismo que la función evaluada en el 0, 0. Acuérdense que no son dos funciones distintas, son la misma función nada más que una. ¿Cómo dice? Una función en coordenadas cartesianas
y acá es la misma función, pero elijan polares. No son dos cosas separadas. No, por ahora no, Daniel. Vamos a ver un criterio, después que tal vez lo deje para ejercicio para no hablarlo tanto de teórico, y jugar un poquito más con funciones y ver cómo nos acercamos. Pero hay un ejercicio que usando polares te garantiza de que si pasa algo existe el límite. Ahí ese va a ser la herramienta más fuerte para probar que existe el límite. Porque por ahora lo que yo le estoy diciendo es cómo ver que no hay un límite. Acercarnos de distintas formas es el contrarrecíproco. Si esto no se cumple, no es el mismo L, o sea, si nos acercamos por recta y nos da distinto, esto es falso, entonces esto es falso. No hay un límite. Entonces, siempre lo que les estoy enseñando yo es cómo ver que una función no es continua, ¿cierto? O sea, no existe un límite, perdón. Eso después es continuidad. Pero siempre les estoy diciendo cómo ver que no existe un límite. Es ver que esto no pasa o que se agarran ciertas rectas y les da valores distintos. Pero después, gracias a esto, el ejercicio, creo que es el D de polares, el D del 4, perdón, les da un criterio en polares para asegurar que esto pasa. Es la herramienta más fuerte que van a tener para asegurar de que existe un límite. Entonces vamos ahora con el C, que fue el que hicimos al principio de la clase, pero ahora lo vamos a estudiar con polares, que es lo que dice el C. Primero con coordenadas cartesianas y después con polares. Entonces voy a dejar esto así. Y vamos a hacer lo mismo y van a ver cómo se usa intuitivamente. Para lo que hicimos al principio de la clase. Tal vez. Ustedes dirán si les parece más fácil o les pareció más fácil ahora o al principio de la clase. Pero es otra manera de hacer lo mismo. Perdón, tal vez es el mío, porque ya más de una persona se ha quejado. Qué horrible. Van a ver que ahora se pone lindo. A mí me gusta, por lo menos. Lo subo a YouTube yo, Pablo. Siempre está en YouTube. Termina la clase más o menos y lo subo. Bueno, entonces, ahora vamos a un poquito de práctica. Vamos a hacer bastante, porque ya me parece que fue demasiado teórico. Por ahora. Bastante. Entonces vamos a hacer práctico. ¿Sí? Vamos a hacer, o sea, no más demostración. Entonces vamos a demostrar que no existe, por ejemplo, un límite que ya vimos que no existía al principio de la clase, cuando x tiende a 0, 0, ¿sí? Con f de x era y sobre x era acá, y después 0. Y sobre x con x distinto de 0, y 0 si x es igual a 0. Ahora esta fue la que vimos al principio de la clase. Tenía un dibujito, el dibujo que hice, ¿tá? Y era acá en la parte roja, o sea, en el eje de la Y, valía 0, ¿tá? Y acá vale 0, y en el resto vale y sobre x. Y yo el argumento que les había dado era, si nos acercamos por esta recta de acá, el límite es 0, y si nos acercamos por esta de acá, que fue el primer ejercicio que hicimos, nos daba menos 1. Entonces vamos a ver cómo sería con polares sin necesidad de estar pensando con qué rectas usar. Con polares lo que hubieran hecho es ver cómo les queda G. ¿Sí? G de rectita es F, pero donde sea X, R coseno es. Voy a poner R coseno de tita. Y donde dice I seno de tita. R seno de tita. R seno de tita. Entonces es simplemente cambiar. A donde dice I ponemos R seno de tita. Y donde dice X ponemos R por coseno de tita. Y acá 0. Y acá, si R por coseno de tita es igual a 0, y acá con R por coseno de tita distinto de 0. Entonces, teníamos, es lo que vamos a hacer. Si vamos a ver que esto de acá no se cumple, entonces este límite no existe. O sea, teníamos la función, simplemente hacemos el cambio a polares. Donde dice I, ponemos R seno de I, y donde dice X, R seno de X. Es evaluar la función, pero acá. Entonces la función nos queda así, nuestra G.
ultra g. ¿Ah? Y acá tal vez, no sé, tal vez les parece más evidente. Acuérdense que el radio no es cero, es un radio, nos estamos acercando a cero. Entonces esto de acá se cancela. ¿Ah? Y después, esto de acá también. O sea, que R por algo sea distinto de cero significa que ese R no aporta nada. ¿Ah? Porque no es cero, lo podemos cancelar. O sea, teníamos R, digamos, acá multiplicando y dividiendo, como es distinto de cero se cancela. Y acá un R multiplicando, acá como es distinto de cero, se va. Entonces esta función, ahora sí es claro que no cumple esto de acá. ¿Tá? O sea, si fijamos un θ, tenemos distintas funciones. ¿Tá? No, es eso. Entonces no va a cumplir esto, entonces no va a cumplir esto. ¿Tá? Si nos acercamos por un θ nos da seno, o sea, esto es tangente. ¿Sí? Nos va a dar tangente. Según el ángulo con el que nos acerquemos, nos va a dar distintos valores. Esto de acá, seno sobre coseno, si quieren, es tangente θ. ¿Tá? Creo. ¿Sí? Pero, y bueno, esto es fácil ver que no cumple lo de acá. Es fácil ver que no cumple. No cumple. Asterisco, que le voy a poner. No cumple esto, ¿sí? Si nos acercamos, si fijamos un θ y nos acercamos, o sea, intentemos el R a 0, nos va a dar distintos valores. ¿No? Porque tenemos distintas funciones. Si el coseno de θ 0 tenemos la función nula. Si el coseno de θ no sé qué, tenemos tangente de ese θ. Entonces, según la recta por la que nos estemos acercando, o sea, según el θ que fijemos, la función esta varía. Entonces, los límites no van a ser mismos. Si lo vamos a tener, de hecho, o sea, van a ser siempre funciones constantes. Entonces, no cumple esto. Entonces, por contrarrecíproco, si no cumple esto, no puede existir el límite, porque si no pasaría. No existe el límite. Cuando x y tiende a 0 y todo eso. Pero lo que vamos a usar siempre es el contrarrecíproco. Tenemos la función, donde dice y ponemos r seno, donde dice x ponemos r coseno, y nos fijamos si cumple esto. Si lo cumple, no podemos decir nada. Ahora, si no lo cumple, se niega esto también. O sea, no existe el límite. ¿Se entendió? Para que el límite exista, hay otra condición. Esto no es una condición necesaria, no es suficiente. O sea, que pase esto no garantiza esto. Pero que no pase esto, garantiza que esto no pasa. Porque si esto no pasa, entonces esto acá no puede pasar. Entonces, normalmente vamos a usar esto de acá. Vamos a ver que esto no lo cumple y después esto de allá. ¿Sí? Claro, para todo ángulo que vos fijes, el límite, cuando empezás a tender el R a 0, te tiene que dar lo mismo. Cada vez que fijo un θ, tengo una función distinta constante, porque el tangente de ese θ no depende nunca de R. Y bueno, entonces los límites van a ser todos distintos. ¿Tá? Entonces no cumple esto acá. ¿Más preguntas? ¿Qué es lo que no cumple, Facundo? Lo que no cumple es esto. Si es que si yo, que esto de acá es siempre lo mismo, o sea que siempre es serio. Si yo agarro, no sé, con un θ, fijá, no sé, pi sobre 2, por poner algo, tanto. Entonces, la función esta te va a quedar tangente de pi sobre 2, así que va a ser 1, no importa. No, va a ser 0. ¿Qué tal? Va a ser 0. ¿Ah? Pero bueno, nada. Lo voy a poner. Si vos fijás, no sé, sobre 4, el límite, cuando R tiende a 0, esto es, la función siempre va a estar acá, entonces vale tangente de pi sobre 4. ¿Ah? Si yo agarro este límite de acá, con otro θ, si tiendo a 0 el R no participa, entonces no hace nada. Entonces yo pongo, no sé, pi sobre 6, me da otro valor. ¿Ah? No me da siempre el mismo. ¿Tá? Si yo fijo distintos valores, la función me cambia. ¿Tá?
Y por eso el límite, cuando r tiende a 0 de esa función, va a ser distinto. ¿Ah? O sea, cuando nosotros fijamos un θ, esta nos queda una función de una sola variable. Esa es la idea. Y hacemos límites de una sola variable. ¿Ah? Acá si fijamos algunos θ, pasan cosas así. ¿Ah? O sea, según el θ que vos fijé, vas a tener una función distinta y que va a depender de r, entre comillas, porque en verdad el r no va a formar parte, y el límite cuando r tiende a 0 te va a dar distinto. Entonces, no cumple esto acá. Que es el límite cuando r tiende a 0, de todos los θ fijados, me da el mismo valor. No cumple esto. Esto sería el asterisco. Entonces es lo que usamos normalmente para ver que no es continua. Vemos que no cumple esto y por lo tanto no pasa aquello. ¿Se entendió? ¿Ah? Entonces terminamos con un ejemplito, con el último ejemplo, que además sirve para el D, y no sé, y vemos si dan tiempo para algo más, cómo están. Hay un ejercicio que yo quiero hacer en particular. Sigan con este ejercicio con la parte E. Tal vez hacemos la, Santiago, les digo la parte E y hacemos la F después, y para que vean para qué se usa. Entonces ahora vamos a hacer, seguimos con el C, con la otra función que teníamos, era f de x, y, recuerdan, era 1, si 0 menor que y, menor que x cuadrado, 0 si no. Yo había demostrado que esto no tenía límite, yo lo demostré. Sí. Al principio de la clase yo demostré que no existía límite. No existía límite cuando x, y tienden a 0, 0 de f de x, y. Sí, porque me acerqué por una parábola y me acerqué por una recta y me daba valores distintos. Sí, esto era. Me había acercado por esta de acá. Me había acercado por acá y después por una así. Acá vale 1. Acá vale 1 en la función y el resto vale 0. Si me acercaba por acá, el límite me daba 1, pero el resto 0, entonces yo había demostrado que no existía. Ahora vamos a demostrar que cumple esto. Esto es, va a cumplir esto. ¿Tá? Pero bueno, es la idea de que con esto no nos alcanza. O sea, que esto lo cumpla no nos quiere decir nada. Ahora vamos a ver un ejemplo de que lo cumple y esto no se cumple. No hay un recíproco, no es para el otro lado. Lo que normalmente vamos a usar es que esto no pasa, entonces esto no pasa. Pero que esto pase no nos va a asegurar nada y va a ser lo que vamos a ver en este ejemplo. Esto va a pasar, pero sin embargo, como ya vimos al principio de la clase, no existe el límite. Entonces, por un lado, yo demostré al principio de la clase. Ahora, si hacemos cambio de coordenadas, ¿sí? Ponemos de retita, ¿sí? Nos va a quedar 1 y 0, y lo que yo le decía, donde dice i, aparece rho seno de θ, r seno de θ, perdón la costumbre, seno de θ, y donde dice x, que estaba al cuadrado, aparece rho cuadrado por coseno cuadrado. Y se los dejo deberes. Deberes. Fijado θ, el límite, cuando r tiende a 0, de g de r de θ, perdón, g de r de θ es igual a 0. Entonces cumple esto, o sea, siempre da 0, pero no existe el límite. Y eso va a concluir la parte D con esto de acá, las dos cosas, ¿sí? Alcanza para ver que no existe el recíproco, para ver que no se da el recíproco. El recíproco es la flecha para el otro lado, no se da el recíproco.
¿Ah? O sea, esto implica esto, pero estamos viendo un claro ejemplo que esto no implica esto. Porque esto se cumple, son los deberes, y esto no se cumple. Ya lo vimos recién. ¿Ah? ¿Sí? Valentina, los deberes de la pregunta. ¿Cómo hace para ver que este límite da 0? Sí, bueno, les dejo 5 segundos para que copien y les digo por qué pasa esto. Primero quiero que quede claro que vamos a ver un ejemplo donde se da esto, pero esto de acá no. ¿Se acuerdan? Porque habíamos probado con una parábola así. Y nos da un límite y por acá nos da otro. Era por eso. Entonces habíamos demostrado al principio de la clase, fue lo segundo que hicimos, que este límite no existía, porque nos acercamos con una parábola y acá. Ahora, acercándonos por rectas, que es fijando un tita y acercándonos, siempre nos da 0. ¿Por qué pasa esto? El pique, si quieren, es un deber. Se lo voy a dejar de ver. Pero el pique. ¿Pique? Sí, se lo escribo en tal cosa. Si estoy haciendo que el radio tienda a 0, que es lo que quiero hacer, entonces existe un momento en el que r por seno de tita es mayor a r cuadrado por coseno de tita. O sea, en un momento, esto está fijo, es un ángulo. Esto está fijo, es un ángulo. Entonces, en algún momento esto tiende a 0, tiende más rápido que r. Entonces, en algún momento, esto de acá va a ser más chico. Entonces, cuando hagan el límite, en algún momento van a estar evaluando acá. La función va a valer 0 siempre. A partir de un cierto r, muy, muy chico, esto es más chico que esto de acá, entonces la función no cumple esto. Perdón. Al revés. ¿Sí? Os digo, esto es más chico que esto de acá, o sea, no cumple esta desigualdad. Entonces, cada vez que achico el r, bien cerca del 0, la función va a empezar a valer 0, entonces el límite me va a dar 0. Esa es la idea. Si r tiende a 0, esto de acá, bien cerca del 0, es más chico que esto. Porque esto es un cuadrado. Entonces no se cumple esta acá, entonces la función bien cerca del 0, fijado un tita, en un momento empieza a valer 0. Esta es la base de todo lo que sigue esta parte del curso. No sé si es la base de lo que sigue, ¿sí? Vamos a ver distintas cosas. Pero bueno, ya empezamos. Yo creo que el curso de varias variables arrancó en topología y ahora continúa. ¿Sí? El curso, acuérdense que se llama de varias variables y al principio, hasta topología, nunca habíamos hablado ni siquiera de. Ahora sí, recién ahora tenemos varias variables. En topología teníamos varias dimensiones. Ahora tenemos funciones de varias variables. Y empezamos a ver que pasan cosas raras. No sé, cosas raras, pero bueno, que no es tan sencillo. El límite en una variable era fácil, porque lo que les digo, nos acercamos por un lado y por el otro, por derecha y por izquierda, y veíamos que era el mismo. Acá ya no nos alcanza con derecha y con izquierda, se pudrió todo, mucho más complicado. Bueno, no sé si hay preguntas de estos deberes, pero la idea es que en un momento, si fijan un tita, en un momento esto empieza a valer siempre 0, porque esto se deja de cumplir. Bien cerca del, ¿sí? En esta función de una variable, bien cerca del 0 la función vale 0 porque esto a la larga no se cumple esto. Y bueno, eso hace que tienda a 0. ¿Sí? Que el límite, si cerca del 0 la función vale 0, va a tender a 0. Hago alguno del F, van a ver que el F va a ser lo más lindo, van a querer que siga apareciendo los del F. Los del F son los más. Entonces vamos con el enuncio en D, te dejo para que lo demuestre, es con esto de acá, es usando la parte A,
usando la parte A, si pueden escribir de alguna manera, ¿no? Si están finos con límites, no, con definiciones y eso, van a ver que es sencillo. Si no, cualquier cosa, la próxima clase me quedo, como quieran, y les comento hoy mismo también, como les parezca. ¿Está? Pero no sé si lo pueden leer, así no tengo que escribir el enunciado. ¿Está? Pero lo que pasa es que si bien esto no implica, ¿tá? Lo voy a escribir, ¿qué me cuesta escribir el enunciado? Nada. Si G de R de tita es, no sé, quiero usar la misma notación que el práctico, no sé cómo le pone las. H a la de R y a la otra le pone K. H de R por K de tita, o sea, lo podemos separar en dos funciones distintas. Esta acotada. ¿Sí? Entonces, si el límite de H de R, o sea, si esto se va a 0, cuando R sea 0, entonces este límite se va a 0. No 0, 0. ¿Está? Este va a ser el primer resultado de, vemos que existe un límite y nos da 0. Van a ver, el uso es muy sencillo. Por ejemplo, miren el F, a ver, la primera, es más difícil copiarlo. X cuadrado por Y, X cuadrado por Y sobre X cuadrado más Y cuadrado, sobre X cuadrado más Y cuadrado. Esto a priori, esto es F de XY. ¿Sí? A priori es medio feo, pero si lo vemos en polares, ¿tá? Acuérdense, esto es un X cuadrado. ¿Sí? Esto es R por coseno y esto es R por seno. Entonces nos queda R a la 3, acá hay 2R y acá hay una tercera, por coseno cuadrado de tita, por seno de tita. Y abajo, hagan la cuenta, pero le va a dar R cuadrado, porque les queda R cuadrado por coseno cuadrado más R cuadrado por seno cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, entonces esto acá les queda R cuadrado. Que también es, a ver, es lo obvio, ¿no? O sea, acuérdense siempre, ¿sí?, que el radio lo podemos ver como X cuadrado más Y cuadrado. Raíz. O sea que si esto es el radio al cuadrado. Pero si hacen si enganchan el cambio de variable, les da. O sea, ponen R cuadrado coseno cuadrado acá, más R cuadrado seno cuadrado acá, sacan R cuadrado de factor común, les queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Entonces esto se tacha con esto de acá y ya está. Tenemos R, que se va a 0, sería nuestra H, por algo que está acotado, que es un coseno cuadrado de tita, por seno de tita. Esto de acá es acotado. Esto tiende a 0, ¿sí? Cuando R tiende a 0, obviamente, porque es la misma la función de identidad. Entonces existe el límite. Por lo de la parte E. Acá sí. Acá, con esto de acá, si nos queda algo de R por algo acotado, chao, existe el límite. Existe y el límite es 0. Yo intento ser lo más cuidadoso posible con cuándo poner F, cuándo poner Y. Mírenlo siempre, mírenlo bien, ¿sí? No es porque le esté errando. Acá pongo F porque estoy hablando de la función con X y tiende a 0 en coordenadas cartesianas. No es que me estoy confundiendo. La función era esta, después la vi en polares. En polares nos queda algo que se va a 0 por acotado, entonces el límite de la función es 0. Y con el otro es igual. Es enganchar y les queda algo que se va a 0 por algo acotado. Chao. Y esta es la manera más sencilla que tiene que ver con un límite existe. Con esto es la manera más fácil de ver que un límite existe. Les queda algo por acotado, algo que se va a 0, entonces existe el límite. Contesto el chat. Y tal, los dejo sueltos. Quería hacer un ejercicio más, o sea, una cosa más.
Pero, nada, me parece que no sé qué hora estamos. Tal vez les dejo la idea, no sé si cómo están, tal vez están muertos y yo le estoy abusando un poco. No sé, ustedes me dicen, si están para o sea, calcular un límite más, me dicen. Si no, cortamos por acá y respondo alguna duda o algo que tengan. También me habían preguntado. ¿Estamos, sí? Hace mucho. Sí, van a ver, no, te asustan. Van a ver, por ejemplo, miren el ejercicio, ya les digo. Miren el ejercicio, por ejemplo, eh, el ejercicio 7, hay muchas cosas que son muy fáciles, parecen unas cuentas grandes, pero no son. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que todas las funciones que conocemos, voy a comentar eso antes de cerrar, todas las funciones que conocemos son continuas, ¿sí? O sea, a ver, f de xy igual y a la x continua. Esta es continua. O sea que el límite lo calculamos como siempre. El límite en 0 es evaluar en 0. ¿Está? Esta es continua. O sea, lo que digo es que el límite, cuando evaluamos en 0, 0, es poner acá los valores. Es evaluar. Hacer el límite es evaluar. Eso es lo que nos dice que es ser continuo. Pero después todo así, coseno de x, coseno de y, seno de y, todas son continuas. X más y. ¿Está? O sea, x cuadrado. Todas estas son continuas, entonces hacer el límite es evaluar. ¿Tá? El tema acá es multiplicar continuas. Continuas, funciones continuas, ¿sí? Es continuo. Hablo de continua porque si tienen una función continua, ya el límite es simplemente evaluar ahí. Multiplicar continuas es continuo. Entonces, si x les dije que era continua y también, entonces esto es continuo. Después sumar continuas es continuo. Entonces, esto, si se hace x más xy, esto es continuo. Si le hacen un coseno acá, sigue siendo continuo, porque la composición también. Composición no se comporta tan feo como pensábamos, ¿está? Es continuo. El único problema es cuando dividimos, que es como siempre, es continua si lo de abajo no tiende a 0. Ese es el tema. Dividir una función por otra, dos funciones continuas, una arriba de la otra es continua si lo de abajo no se anula. Si no, hay que ver bien. Entonces el problemita es eso. Pero van a ver que muchas veces aparecen unas cosas espantosas, aparece un tangente abajo, un coseno acá arriba, no sé qué, y esto tiende a 1/3. Y chao. Entonces no hay mucho misterio. Está eso. El problemita es cuando tienen un 0 abajo, 0 dividiendo. Ese es el problema principal. Entonces, bueno, termino con una que está muy buena, que por lo menos me gustó mucho, que es, esto es genial, ¿sí? Van a salir enojados conmigo, es el ejercicio 5. Lo hago porque creo que tal vez si ustedes intentan de primera, sin tener ideas, sin haber escuchado el título, ¿cómo es? O sea, hay mucha chance de que se den contra la pared. Hay que mirarlo un rato, pensarla. Les comento la idea intuitiva de que hay atrás de esta función. X por y sobre x más y, y si no 0. Cuando x es igual a x más y igual a 0. Acá 0 y acá x más y distinto a 0. Tenemos esta función. Nos dicen ya que no es continuo. Nos dicen que no es continuo. Nos dicen que no es continuo. ¿Cómo lo probamos? ¿Cómo probamos? Lo primero que hacen es intentar ir por rectas. A ver, tenemos esto así.
está el dominio. El dominio tiene un problemita que en x más y, o sea, está definida distinta acá. Acá vale 0, esto es x igual a menos y. Ahí vale 0 y en el resto vale esto de acá. ¿No? Entonces, probamos ir por rectas, ¿sí? O sea, agarrar una recta genérica. ¿No? Pero vamos a ir así. ¿No? Y hasta le llamo las rectas, le voy a poner así. Esto es lo mismo que hacer polares, básicamente. Si quieren, mirá, no se las complico. Digo, vamos a polares primero. Después, si nos da tiempo, les comento eso. Polares. Vamos a polares. ¿Está? ¿Cómo nos queda? G de rutita. Sí, nos queda 0. ¿Sí? Si es, esto nos queda R coseno más R seno, el R se tacha porque no es 0. Entonces nos queda seno de tita más coseno de tita, al revés, en verdad, igual a 0. Y acá arriba nos queda R cuadrado por seno de tita, coseno de tita, sobre seno de tita más coseno de tita. Si no se da la otra condición, si no. ¿No? Esto de acá, que está bueno que lo vean, ¿no? Esto de acá cumple, ¿sí? Cumple que, fijado tita, ¿sí? El límite cuando R tiende a 0, R tita, es 0 para todo tita. O sea que no podemos, ¿sí? No podemos usar, ¿se acuerdan que lo que usábamos era, si no nos daba esto, decíamos que no era continuo? Acá si fijan un tita, esto le vale tal cosa, o sea, bueno, si se anula esto, si esto le da 0, entonces la función vale 0 y va a tender a 0. Si no, les queda un valor fijo acá, el R, y bueno, cuando el R tiende a 0, ya te pongo el rollo, ya me cuesta pensar, el R cuadrado. ¿No? Bueno, si fijan un tita, esto les da un número, ¿imba? Y cuando R tiende a 0, se va a ir a 0. Ahora, tampoco es, esto no es algo que se va a 0 por algo acotado. ¿Sí? No es HDR por K de tita que había puesto con esto acotado. ¿Sí? Que era lo otro que usábamos. ¿Sí? Si me pasaba esto, existía el límite. Con HDR tendiendo a 0. Si no es. Porque esto de acá no es acotado. Se acercan mucho seno y coseno, los hacen opuestos, se les va al infinito esto de acá. Esto no es acotado. O sea que las dos cosas que vimos no nos funciona ninguna, porque esto no es acotado, entonces no podemos afirmar nada, y esto nos da lo mismo siempre, entonces no podemos usar el contrarrecíproco. Las dos cosas que vimos para clasificar no nos funcionan. Esta la usamos para ver que era continuo, pero ya nos habían dicho que no era continuo, pero con esto probamos continuidad y con esto probamos no continuidad. Si no se cumplía esto no era continuo, y si se cumplía esto era continuo. Todo esto no nos sirvió. No nos sirvió. ¿No? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Se va todo esto, se va. Probamos con lo de recién, con polares, no nos anduvo. Chao. ¿Qué hacemos? Ahora se hago el dibujito. ¿No? Sí. Acá, en x igual menos y, cuando pasan el y para el otro lado, ¿no? En x igual menos y, que es esto de acá vale 0 la función. Y en el resto no. ¿No? El problema acá, ¿qué problema hay? Es en el 0, es en esta recta. O sea, el problema cuando se divide, como decíamos hoy, sí, que la definíamos, acá está definida de una forma y en el resto está definida de otra. Entonces el problema de esta función es en esta recta. En esta recta pasa de estar definida de una forma a estar definida en otra. Acá, si nos acercamos así a la recta, en la recta está definida 0 y cerca de la recta tiene otra definición. ¿Ah? Entonces, el problema, intuitivamente, es el problema
posible problema, pero posible problema, vamos a poner así. Problema es cerca de la recta, es cerca de esa recta de ahí. De la recta roja. ¿Tá? El problema es que en polares, cuando hacemos polares, lo que le decía hoy, cuando hacemos polares nosotros nos acercamos así, por una recta, fijamos un ángulo y nos acercamos ahí. Entonces, nos acercamos así, nos acercamos así, pero nunca nos acercamos, ¿sí? Si hacemos zoom, como les digo, ¿sí? Como les digo a veces, sobre todo topología, o sea, nunca esto está lejos, o sea, cualquier recta va a estar lejos de esta recta. ¿Tá? Se van a cruzar en el 0, sí, pero después en el resto no están cerca, en algún sentido. ¿Tá? Entonces lo que vamos a hacer, ¿sí? Es caer en parábola. Vamos a caer en parábola. Nos vamos a acercar en parábola. Nos vamos a acercar en una parábola que se las voy a dar, pero se puede, después si alguien tiene interés, les digo cómo de dónde sale, pero nos vamos a acercar en una parábola así. Que haga así, y que después seguiría así. ¿Ah? O sea que llega al 0 con derivada menos 1. ¿Ah? ¿Se entiende lo que digo? O sea, estoy tomando una parábola que bien cerca del 0 va a estar como pegadita a esta roja de acá, porque las dos van a tener la misma derivada. ¿Tá? Las dos con derivada menos 1. Derivada, ahora sí, listo. Derivada menos 1. Ahí. Derivada menos 1. Entonces me aproximo por esta parábola que lo que hace es como buscar lío, ¿viste? La está como tanteando a la roja. Se le acerca, se le acerca, se le acerca, se le acerca. En el 0 pasan las dos con la misma pendiente, o sea que son iguales, como quien dice, en el 0. Pero esta parábola acá siempre está definida así, porque los x más y nunca no cumplen esto. ¿Tá? O sea, bien cerca del 0 siempre se cumple esto de acá. ¿Tá? Entonces, eso va a ser la idea de esta parábola de acá. Esta parábola de acá es x cuadrado más x. O menos x. Perdón. Sí, menos x. ¿Sí? En 0 vale 0 esta parábola, se evalúa en x0, da 0. ¿Ah? Y si le hacen la derivada 2x, le da 0, le queda menos 1 en la derivada. ¿Ah? Pero es la idea, después si quieren les comento un poquito más de esto. Pero nos vamos a acercar con esta parábola, ¿por qué? Porque se acerca mucho a la roja esta. ¿Tá? Le genera problemas. ¿Sí? Lo que rectas no lograban hacer. A una recta no podía hacer eso. No puede acercarse tanto. Entonces, esa es ¿por qué probamos con esta de acá? ¿Ah? Y cuando probamos van a ver f de x cuadrado menos x, que es acercarnos por esa recta, de ahí, por la azul, cuando x tiende a 0, las dos cosas se van a 0, ¿tá? Y nos queda aquello allá, nos queda x por x cuadrado menos x, y abajo, esto más esto que me queda x cuadrado. A eso me queda x a la 3 menos x cuadrado, y eso va a ser x menos 1, que tiende a 1. Tiende a menos 1. Y bueno, si se acercan por la roja tienden a 0. Se acercan por la roja, donde aquí tiende a 0, de f de x menos x, que se acercando por la roja, eso vale 0 porque siempre vale 0 ahí. Y por eso no es continuo. Es mejor para dejarles ruido que otra cosa, pero la idea era, con las rectas no logramos, ¿sí? No logramos acercarnos al problema. El problema era que acá, ¿sí? Esta función cambia la definición en esta recta roja. Está definida de una manera, no sé qué, en esta recta roja pasa a estar definida de otra forma. Entonces, eso es lo que genera lío o genera posible, ¿sí? Puede generar de que no haya límite ahí. ¿Tá? Porque hay dos maneras de definirse. Entonces lo que hacemos es acercarnos de una manera, ¿sí? Como muy similar, pero burlado. ¿Sí? Cuando evaluamos el x cuadrado menos x, vamos a estar en esta parte de la función, y cuando evaluamos en la recta roja, vamos a estar en esta parte de la función. Entonces nos acercamos de dos formas que son muy parecidas, por lo que les digo, tienen misma pendiente,
en el 0, o sea, nos acercamos de forma parecida al 0, pero por un lado cumpliendo esto y por el otro lado cumpliendo esto. O sea, por un lado acá y por el otro lado acá. Y eso generaría. ¿Está? Espero que le haya quedado por lo menos el ruido de lo que está pasando. X, pero los X menos X van a ser, no, X menos X va a ir a 0. ¿Ah? Ese está acá. ¿Ah? Ahora, cualquier otra que tome, si ustedes toman, lo voy a poner así, si ustedes toman una observación, si ustedes toman cualquier otra recta, que ya lo vimos por polares, pero si ustedes toman, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0, de x, m de x, esta es la recta dependiente f de esto. Entonces, si nos acercamos así, que es acercarnos por la recta dependiente m, ¿no? Eso nos da m de x cuadrado sobre m más 1 de x abajo, que eso tiende a 0, ¿no? Porque x cuadrado se va y me queda así. Ahí el m es distinto del menos 1, porque si no estaría en esta definición. No quiero entrar. Pero si ustedes se acercan así, yo puse m para generalizarlo. Si ponen 2, les va a ir a 0. Si ponen 3, les va a ir a 0. Si buscan así x con menos x, les va a ir a 0 porque va a caer acá. Y si ponen x menos 8x, va a ir a 0 y todo así. No importa el valor que pongan acá. ¿Ah? Con las rectas no les alcanza. No les alcanza. ¿Sí? Eso es lo que ya nos daba la intuición polares. Porque polares es acercarse por rectas de cierto ángulo. Y si nos acercamos con polares, nos acercamos por rectas, siempre nos va a 0. ¿Vale? ¿Qué va a pasar acá? Si agarran rectas, siempre van a tender a 0. Pero con una parabolita inteligente, va a menos 1. Esta de acá es lo que yo le digo. Tal vez si yo les hubiera dado. ¿Sí? Si yo les hubiera dado. O sea, es para generar. Obviamente que hay cosas que una vez que las ven, tal vez se les empiezan a ocurrir. ¿No? Pero la idea es el dibujito. Tenemos el problema acá, eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Ah? Acá estamos como buscando líos, ¿sí? Estamos como acercándonos de la misma manera, pero por esta definición de la función. Estamos como buscando líos. ¿Ah? ¿Cómo hace normalmente eso? ¿Ah? Lo otro que pueden hacer, a ver si no probemos que salga, pero seguramente sale, es decir, bueno, vamos a acercarnos por una parábola. Vamos a hacer así, vamos a tener algo acá que sea alfa x cuadrado más beta x más gamma. Vamos a acercarnos por algo así, a ver qué pasa. ¿Ah? Este gamma no tiene que ser 0, ¿sí? Porque la idea es que las dos cosas se nos vayan a 0. ¿Ah? Entonces, este gamma tiene que ser 0. Entonces, si no, no vamos a contradecir nada. Entonces, acá sí tenemos dos cosas que van a 0 las dos, cuando x va a 0. Entonces, ponen la parábola y hacen las cuentas y buscan a ver qué les sirve. Nos queda, a ver, x por cada una x a la 3 más beta x cuadrado sobre la suma de las dos, que les queda x cuadrado más beta más 1 por x. El límite cuando x tiende a 0. Y bueno, sí, yo qué sé, tal vez se dan cuenta, pero o sea, cuando x tiende a 0, de eso de ahí, ¿sí? Esto se va muy rápido a 0, en órdenes es lo contrario al infinito. Esto es beta x cuadrado sobre se quedan las dos veces con lo más chico. Pero ahí dicen, bueno, y si tomo beta menos 1, ¿no? Más beta más 1 por x. O sea, si toman una parábola, el límite les da esto. ¿No? Y ahí dicen, bueno, si tomo beta menos 1, y me queda menos x cuadrado, esto no está, sobre alfa x cuadrado, que es menos 1 sobre alfa.
Y ahí dicen, bueno, no me dio 0, golazo. ¿Ah? Si toman beta ahí dentro de 0, sí les va a dar 0. Eso podría ser otra forma, poner una forma genérica de una parábola que va al 0, obviamente, porque quiero que estas dos cosas vayan al 0. Entonces, no tiene término independiente. Juego con las cuentas, en 0. Las cosas grandes se van, o sea, esto tiende a 0 como bx cuadrado. Si es lo opuesto a cuando hacen infinito, el infinito se olvidan de esto y se quedan con aquello. Cuando tenemos a 0 nos olvidamos de lo grande y nos quedamos con lo más chico. Entonces lo más chico a priori son estas dos cosas, beta y beta más 1. O sea, si se van esas cosas, les queda un x arriba y se les va a 0. Ahora, si toman beta menos 1, se les va esto, y queda esto de acá que es lo más chico de arriba, y esto que es lo más chico de abajo. Menos x cuadrado sobre y cuadrado, que es menos 1 sobre 8. ¿Está? Sí, Agustina. O sea, eso es cómo sale esto de acá. O sea, la intuición es cuando buscamos una parábola, buscamos que tenga derivada menos 1, es exactamente lo que decís, está perfecto. ¿Está? Entonces, haces que beta sea menos 1. En los demás betas no te sirve. Perfecto lo que decís. O sea, si probás con otras parábolas, tipo así, con otra derivada tampoco te va a servir. Te sirve esa de ahí. La derivada en 0 es exactamente beta. Entonces, por eso sirve beta menos 1. Perfecto. Es como se construye esto de acá, ¿verdad? Vos querés una parábola que pase por 0, entonces el gamma es 0 y después querés que tenga derivada menos 1 y ahí sacas que beta tiene que ser menos 1. Y cuando lo enchufás con cualquier alfa acá, te da esto. ¿Está? Bueno, estuvo medio larguito hoy. Nada, no sé, alguien me había escrito al principio por un ejercicio de la primera parte, si todavía tiene dudas de eso. Sí, Daniel. Perfecto, esperen que corto acá, porque si no la gente de YouTube